Bien, estamos de vuelta con Fernando Zavala, exministro de Economía y CEO de Bacus, para hablar sobre cómo va el clima de inversiones. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Gracias, Enrique, por la invitación. Fernando, hablemos primero de manera bien general. ¿Tú cómo crees que ha evolucionado el clima de inversiones en este gobierno? Bueno, lo que ha existido, digamos, por un proceso de centralización donde ha habido una delegación de funciones y muchas veces autonomías mal entendidas, lo que ha sucedido es que hoy tenemos más instituciones viendo diferentes trámites y además lo que estamos viendo es más procesos dentro de esos trámites. Definitivamente lo que hemos visto en los últimos años es una complicación en términos de los procesos que tienen que seguir las inversiones, ya sean inversiones pequeñas o ya sean inversiones medianas o grandes. Lo que se ha visto en el último año es digamos, una preocupación por parte del gobierno, específicamente por parte del Ministerio de Economía, diciendo, oye, algo está pasando aquí, que las inversiones no están funcionando. Y creo que hay dos tipos de inversiones, la inversión pública y la inversión privada. Sí. Hoy lo que vemos que las dos están atracadas. Exactamente, ¿no? Si uno ve, digamos, esas fuentes de crecimiento de la economía, lo que hoy tenemos es un contexto externo súper complicado que afecta a todos los países, donde obviamente vamos a tener un crecimiento menor. Hay fuentes de crecimiento que deberíamos estar empujando. Entonces tiene la inversión pública y la inversión privada. En términos de inversión pública, lo que está pasando es mala experiencia, no hay capacidad de ejecución de parte de gobiernos regionales y locales. Este año en inversión pública debemos estar en un crecimiento nulo con respecto al año anterior, cuando en verdad ha debido ser una fuente de crecimiento. Exacto. El gobierno lo que ha hecho es, digamos, dar una serie de normas en los últimos paquetes para destrabar. Creo que hay cosas interesantes, pero creo que hay que ser mucho más audaz. Creo que el año 2015 no nos puede volver a pasar lo que pasó en el año 2014. Y en lo que tiene que ver con el área de inversión privada, lo que vemos nosotros desde la empresa, y te lo digo, nosotros también desde Bacus, es que podrían las cosas hacerse más rápido. Nosotros tenemos, por ejemplo, una programación de inversión todos los años, ¿no? Y debería ser, digamos, deberíamos ejecutarla dentro de ese periodo, ¿no? Claro. Muchas veces tenemos que postergarla porque no obtuvimos el permiso o porque tenemos que ir hacia una institución nueva o hay demoras, ¿no? El gobierno ha tratado también de enfrentar esta situación y en los últimos 3 paquetes por lo menos ha tomado decisiones interesantes en términos, por ejemplo, de silencios administrativos positivos. Sin embargo, creemos que todavía hay más cosas por hacer. Ha habido también iniciativas interesantes de poner un equipo del Ministerio de Economía para destrabar esas inversiones grandes. Creo que también lo que se podría hacer es cómo se hace para que las inversiones medianas o pequeñas puedan fluir. Claro. Ahora, tú tienes esta experiencia casi única, ¿no?, de haber estado en el sector público liderando el ministerio y luego haber pasado a dirigir una importantísima empresa privada. Entonces tienes el complemento de lo que pasa desde adentro más lo que pasa desde afuera. Tú, cuando a mi primera pregunta empezaste respondiendo que tú crees que se han complejizado los trámites con este gobierno. ¿A qué se debe esto? Yo creo que han habido una serie de normas que se han comenzado a publicar tratando de reglamentar una ley, ¿no? Sí. Entonces tienes pues todos los temas de defensa civil, tienes todos los temas laborales, tienes todos los temas de DIGES, etcétera. Entonces creo que lo que ha pasado, digamos, estas instituciones han tomado casi fuerza propia y no ha habido un proceso donde realmente se mire desde la perspectiva del sector privado qué está pasando, ¿no? Oye, antes eran 3 trámites en 3 instituciones. Hoy estamos hablando de 7 trámites en 7 instituciones. Entonces, creo que hay que ponerse desde la perspectiva del sector privado. Siempre se plantea esta idea, lo del sector público debería estar un tiempo en el sector privado y lo del sector privado en el sector público para entenderse, ¿no? Entonces, sí creo que hoy estamos en un proceso donde se hace más difícil o se demora más. Dado el contexto externo que tenemos muy complicado, deberíamos justamente hacer lo contrario. ¿Cómo podemos hacer para que las inversiones salgan de un día para otro? Claro. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Cuando en la operación de Bacus, ¿cuáles son los principales, si quieres, problemas de este tipo regulatorios, tramitológicos que ustedes encuentran? ¿Cuáles son los principales problemas que tú dices, mira, ¿sabes qué? Si esto cambiaría también la manera en la que mi empresa puede operar? Sí, nosotros, digamos, tenemos unas
planeamos las inversiones con tiempo. ¿Qué nos está pasando? Por ejemplo, los trámites a nivel municipal. Claro. Entonces, llegas, presentas un documento, te dicen, oye, falta el otro documento. Eso es la parte más formal. Ajá. Otra te dicen, no, en verdad tienes que ir a la otra institución a pedir que te den, por ejemplo, que no tienes afectación con el medio ambiente. Pues tienes que ir al Ministerio de Cultura a pedir la certificación. Entonces, son varios trámites y al final del día deberíamos pensar en una institución que sea que nos ayude a tramitar. Claro. O por ejemplo hemos tenido casos, por ejemplo en el Cusco, ¿no? Ajá. Nosotros estamos operando ahí, somos de las pocas industrias que opera en Cusco y tuvimos una resolución de parte de la municipalidad diciendo, oye, tú ya no puedes operar tus camiones en esta parte de la ciudad. Así. En términos prácticos producimos, pero no podíamos Y decir. no podían sacarlo. Entonces, claro, fuimos a Indecopi, Ajá. en la comisión de barreras. y obviamente salió una resolución a nuestro favor. Pero ¿cuánto nos demoró entre que nos pusieron esa resolución y hubo la decisión de parte de Indecopi? Entonces, claro, se ve como un trámite municipal normal. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo que está pasando es que demoramos en hacer nuestras operaciones normalmente. De acuerdo. Y es como que la burocracia se ha extendido mucho y ha tomado vida propia independientemente del gobierno, ¿no? Porque, o sea, el caso de las municipalidades es bien complicado. Según la data de Indecopi, las municipalidades son las que imponen más barreras burocráticas y, desgraciadamente, las municipalidades no son controladas por nadie centralmente como para impedir que hagan este tipo de cosas, ¿no? Entonces es como que se necesita, es como que si fueran un montón de células que cada una tiene vida propia y que cada una pone barreras discrecionalmente, ¿no? Por eso al final del día tenemos que entender, somos un país unitario y justamente el proceso de facilitación de inversión debería ser uno, más allá de que sea un municipio, más allá de que sea una institución autónoma, una descentralizada o un ministerio. Claro. Fernando, uno de los grandes temas que este gobierno está planteando como para potenciar el crecimiento es esta idea de la diversificación productiva. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que ahí hay varios temas en la diversificación productiva. La que más me interesa a mí o la que más vemos con interés de parte de Bacus es justamente la segunda, que tiene que ver con el tema de destrabar los trámites. Claro. Creo que es ahí donde está Ajá. el foco más importante. Nosotros vamos a seguir invirtiendo, nosotros vamos a seguir produciendo, vamos a seguir comercializando, queremos seguir innovando. Ya tenemos nuestros planes, lo que necesitamos es justamente que nos ayuden a que esos planes sean más fáciles de ejecutar. Ahora, y hablemos de la otra parte de este plan de diversificación productiva, porque como tú bien has señalado, uno de sus componentes es desregulación, destrabar trámites, este tipo de cosas. Pero luego, hay esto de lo que habla siempre el ministro Gessi, que es que el Estado debe encontrar nuevos motores de la economía y activarlos. ¿Qué piensas de esta idea? Yo creo que es una idea interesante. Ayer la discutíamos, bueno, no la discutimos, pero la escuchamos también de Hausman, ¿no? Exacto, sí. Sin embargo, a veces es como difícil decidir cuáles son los actores o cuáles son los sectores que finalmente tenemos que activar. Yo creo, digamos, que el Perú sí ha tenido un proceso de diversificación si lo comparamos con hace 20 o 30 años. Antes, digamos, era muy focalizado en minería, hoy tenemos minería, pero también tenemos turismo, también tenemos agro. Sí. Entonces yo sí creo que lo que hay que hacer hoy es ese sentido de urgencia de lo que tenemos, cómo hacemos para potenciarlo rápidamente. Y en paralelo, obviamente, trabajar en, bueno, cuáles son esos otros sectores que podríamos dinamizar. Pero hoy lo que creo que está sucediendo y es parte de la coyuntura es, oye, ¿cómo podemos darle sentido de urgencia a esos sectores, darle un mayor dinamismo? Claro. Ahora, Hausman, si bien creía en esto de la diversificación productiva, también era bien enfático en que hay que tener cuidado en cómo se hace y que no se haga como en el pasado. No se trata de subsidios, no se trata de protecciones, no se trata de aranceles, no se trata de que el Estado, por ejemplo, si se da cuenta que tenemos un potencial enorme, digamos, en agro, construya las carreteras para que los agricultores puedan llevar su producto al puerto, ¿no? Es más por ese lado, ¿no? Yo al final del día creo que, digamos, lo que tenemos que fomentar es mayor competitividad y mayor productividad en la economía, ¿no? Creo que el sector privado tiene las ganas, hoy vemos un sector privado renovado, invirtiendo, sin temor a competir, y también con ganas de salir fuera, ¿no? Entonces lo que necesitamos de parte del Estado justamente que nos ayuden a que eso se lleve a la realidad. Y eso justamente pasa por, oye, por ejemplo, carreteras, infraestructura, pasa por sistemas laborales menos complejos, pasa por sistemas tributarios comparados con otros del mundo. Entonces lo que necesita hoy es tener, digamos, un sistema
dentro del Estado que te permita al sector privado florecer de forma más rápida. De acuerdo, perfecto. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos a seguir conversando con Fernando Zavala. Bien, estamos de vuelta con el CEO de Bacus y ex ministro de Economía, Fernando Zavala. Ahora yo quiero preguntarle sobre este tema que es tan importante hoy en día, que es el sistema de obras por impuestos. Fernando, yo algo que rescato bastante de este gobierno es que sí ha tratado de darle un impulso importante a formas de participación, de colaboración del sector privado con el sector público, como por ejemplo las asociaciones público-privadas o las iniciativas de obras por impuestos. Ustedes en Bacus tienen una experiencia muy interesante y yo quisiera que tú la compartieses con nosotros. Bueno, te cuento, el mecanismo es súper interesante, está funcionando muy bien y además tiene aún mayores posibilidades. ¿Y cuál es el concepto detrás? Es, oye, estos recursos lo puede ejecutar el privado o lo puede ejecutar el sector público. Lo que se identificó hace unos años es, oye, ¿por qué no hacemos que el privado, que es más eficiente, es más rápido, puede ejecutar? Claro. Entonces se creó este mecanismo obra por impuesto. Tengo que reconocer que Bacus fue la primera empresa que hizo una obra por impuesto en el Perú. ¿Y cuál fue? En el 2007 fue una carretera por separador industrial en Ate, una pequeña obra. Lo interesante es que en esa oportunidad el Ministerio de Economía vino y casi tomó Bacus, digamos. Entonces cada paso que hacíamos ellos lo iban registrando y al final del día fue como un proyecto piloto y dijeron, oye, hay que modificar estas cosas para que hacia futuro se puedan hacer mucho más. Entonces, después de esa experiencia, hoy te digo, estamos ya en Bacus metidos en 7 proyectos por más de 50 millones de soles. Por ejemplo, estamos también metidos en la obra más grande por obra por impuesto, que es el Puente Chilina, que se inaugura el 23 de noviembre. Entonces, esta idea de, oye, ¿cómo recursos que yo tengo que pagarle al Estado, mejor los utilizo y soy yo que soy más eficiente que el público y lo termino ejecutando? Obviamente dentro de un marco que tienen que ser proyectos de inversión pública, que tienen sus expedientes, que han sido aprobados por el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública. Lo que ha pasado desde el 2007 a la fecha es, como tú dices, este gobierno lo ha tomado en serio y ha comenzado primero a ampliar los sectores. Y también los departamentos donde tú puedes hacerlo. Entonces, por ejemplo, acabamos de entrar en una obra por impuestos por primera vez en el tema cultura. Entonces estamos, por ejemplo, trabajando en Cusco, en la remodelación y puesta, digamos, en valor de una capilla. Entonces también le da otra dinámica. Y lo más interesante es lo que se viene. En el tercer paquete de medidas, justamente que se ha aprobado estos días, leyendo ya la ley, lo que dice es, ya no solo en donde se tienen recursos por el canon, etcétera, sino ahora también puedes hacer obras con recursos ordinarios. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ya Educación ha hecho un paquete interesante de colegios. Entonces tú puedes, no contra esos recursos que transfieren del canon, sino contra recursos ordinarios, es decir, lo que tú pagas normalmente de impuesto a la renta, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a la educación, hay este paquete de proyectos que ya el Ministerio de Educación priorizó y yo los voy a ejecutar. Y lo deduces de tu impuesto a la renta. Exactamente. Entonces lo que se viene con esta modificación son cosas, creo, muy positivas, sobre todo en sectores como salud y educación, que era muy difícil, digamos, identificar este tipo de proyectos en solo regiones donde había canon. Entonces, creo que se viene una tercera etapa de obras por impuestos súper positivas. De hecho, a mí, yo estaba conversando el otro día con el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz. Tú habrás visto este proyecto que hay de hacer un puente mellizo al puente Villena. Él me contaba que él estaba buscando una forma de hacerlo y él me decía, yo quisiera hacerlo como obras por impuestos. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo un canon, pero bueno, y ahora con la nueva modificación se va a poder empezar a hacer, y esto podría ser realmente un vuelco bien importante en cómo se ejecuta la inversión pública en el país, ¿no? Es importantísimo, o sea, y es esta idea, ¿no? Al final del día, ¿quién es más eficiente en términos de ejecución, el privado o el público? Entonces, si al privado le das un marco adecuado, si al privado le das las condiciones, puede ayudar a ejecutar. Por ejemplo, los mejores ejecutores que hemos identificado en los últimos tiempos son Banco Crédito y Interbank. Ah, sí. ¿Y por qué? Digamos, han armado equipos, se han especializado y nosotros generalmente tratamos de hacer obras con ellos, ¿no? Y eso es algo interesante también, porque no es una empresa haciendo una cosita solo para beneficio, algo cerca a su localidad donde opera, ¿no? Sino finalmente hay consorcios de empresas. Por ejemplo, para hacer el del puente Chilina, estamos hablando de Southern, estamos hablando de Bacus, estamos hablando de Interbank, o sea, 3 grandes empresas que se unen en beneficio de una comunidad. Ahora, yo le llamo la tercera etapa, ¿no? O sea, ya
al principio, bueno, solo eran pequeñas obras de infraestructura, después pasas a más grandes, ya empleaste, por ejemplo, temas de cultura, esta tercera ya hablas de temas de recursos ordinarios, y podría haber una cuarta que sería súper interesante, que es ya pasar a la gestión. O sea, ¿por qué no comenzamos a pensar, oye, ok, ahora estoy construyendo el colegio, porque hacia el futuro también no se podría gestionar el sector privado? Entonces creo que sí va calando esta idea finalmente, oye, no podemos trabajar en divisiones diferentes, el Estado y el sector privado. El sector privado puede ayudar al Estado, al gobierno, a gestionar mejor algunos temas de servicios públicos. Y esto es además algo que medio, hasta donde yo sé, que es como que invención novedosa peruana, ¿no? Este tipo de experiencias de obras por impuestos no hay en otros lados. Hay pocas experiencias y la verdad sí es una creación heroica, como diríamos, del Ministerio de Economía hace unos años. ¿Sí? Claro, porque el otro día yo entrevisté a una persona que, en fin, que es un opositor de este tipo de cosas, era un dirigente sindical que estaba en contra de las APPs y de las obras por impuestos que está tratando de impulsar el Ministerio de Salud. Y él lo que me decía es, ¿pero por qué lo tenemos que hacer nosotros si acaso lo hacen en otro lado? Bueno, que somos innovadores, pues, o sea, al contrario, deberíamos estar orgullosos de que estamos innovando en gestión pública. Bueno, al final del día, digamos, si tú lo haces en forma teórica, tú extraes recursos del sector privado para la ejecución de servicios públicos, ¿no? Exacto. Si uno es más eficiente que el otro, mejor que el que es más eficiente lo ejecute, ¿no? De acuerdo. Ahora, para las empresas tampoco es que sea tan fácil, o sea, dentro de Baco nosotros hemos tenido que especializar gente, no son maestros cerveceros, obviamente, no son expertos en marketing, son gente especializada en obras por impuestos, pero creo que al final del día las empresas hemos entendido que también puede ser un rol importante para tener ese impacto en la comunidad. Abacus, por ejemplo, hoy ejecutando esos 7 proyectos en las comunidades donde opera, realmente es beneficioso, tanto para la empresa como para la comunidad. Claro, ¿y cómo hace el Estado para verificar que, por ejemplo, la carretera que se construye efectivamente responda al real valor de la carretera, a la real necesidad, o si eventualmente, como tú dices, se entregase no solo la construcción de un colegio, sino la operación, que efectivamente la operación responde a los estándares de calidad que nos gustaría tener a todos? Bueno, digamos, el proceso es muy riguroso de parte del Estado, ¿no? Imagínate, la empresa privada se cuida mucho de hacer, digamos, que cada paso sea acorde a la ley y a los reglamentos, ¿no? Imagínate, pues esto termina que la empresa privada termine siendo observada por Contraloría, imagínate, ¿no? Entonces, primero lo que hay son los expedientes, es la parte fundamental, y son expedientes aprobados por la autoridad, y eso deriva finalmente en los planos técnicos, y hay una supervisión permanente en el proceso de ejecución, a quién se contrató, etcétera, ¿no? Pero al final del día no es tampoco, oye, es la responsabilidad del privado, sino que esto es una ejecución privado, pero bajo la supervisión del sector público. Así que creo que es un mecanismo que ha funcionado, que se puede potenciar aún más. De acuerdo, Fernando. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros en Rumbo Económico. Gracias a ti por la invitación. Bien, eso fue todo por hoy. Nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.